Iniciamos la tercera temporada, no sin agradecer nuevamente a todas y todos aquellos que están aportando ideas, que dejan sus comentarios en las cápsulas, que se están suscribiendo al canal y que están compartiendo los contenidos. Sin más preámbulo, mucho se ha dicho ya sobre los costos sociales de la reforma hacendaria, como también de la reforma energética, la educativa, la laboral, en telecomunicaciones y hasta de la financiera. Todo hace suponer que se trata de una transformación del Estado mexicano en detrimento de la mayoría, ya que el gobierno federal no ha encontrado los argumentos que convenzan a las y los líderes de opinión no alineados de lo contrario. Se ha limitado el PRI en lo específico a bombardear con spots y publicidad a la población que menos entiende de tales reformas, para que estas personas hagan el trabajo de validación y consenso social. Vaya, no ha existido interlocución sino bombardeo mediático, que no es lo mismo. Diferentes colegas y grupos de la sociedad civil han hecho contraspots para informar sobre las implicaciones de las reformas y en este caso sobre los costos que habremos de asumir en caso de que se apruebe la relativa a los asuntos de la Hacienda. De manera atinada se han tocado los contenidos y hoy podemos tener una visión más precisa sobre lo que será nuestro destino de ahora en adelante. Estamos viviendo un momento crucial en la historia nacional y la nuestra como individuos, ya que todas estas reformas de todas estas reformas dependerá si la clase media conserva sus estilos de vida y si las clases hundidas en la pobreza se hunden más, si eso es posible, y si las élites se enriquecen más. A este respecto, creo que se ha dicho, cantado, representado y fotografiado lo suficiente, por lo que, y si nos tardamos un poco con nuestra reflexión sobre el tema, fue porque necesitábamos construir una línea que tratara de dar alguna aportación, por lo que nos centramos en la relación que el nuevo PRI, lo que sea que eso signifique, ha decidido establecer con las y los mexicanos, así como tratar de entender de modo general las políticas públicas de este PRI revolucionado. Frente a las movilizaciones, resistencias y boicots en eventos públicos, es decir, frente a la manifestación de rechazo de un importante sector, Peña Nieto, desde la lejana región asiática en la cumbre Asia-Pacífico 2013 exactamente, ha dicho que asumirá el costo político de las reformas impulsadas, ya que no se puede seguir conteniendo el cambio de paradigma. En este punto resaltan varias preguntas importantes. Una es, ¿por qué esto no lo pronunció en México frente a las cámaras y micrófonos de Televisa y TV Azteca? ¿Por qué en Asia se atrevió a hablar de asumir costos políticos? Porque la última vez que Peña Nieto habló de asumir costos políticos fue tras abandonar los baños de la Universidad Iberoamericana y le costó un 132. Vaya, ¿qué quiere decir con costos políticos? ¿Que mandará a Miguel Ángel Mancera a desarticular toda expresión de desobediencia civil en la Ciudad de México? ¿O que se va a sentar a discutir las reformas? La cuestión es que en días pasados rechazó la idea de preguntar a las y los mexicanos su opinión respecto de la reforma energética, así que esta segunda opción no puede ser a la que refiere. Quizá quiere decir que habrán de sacar las reformas aún a precio de perder los pinos en 2018. No sé, pero si la anterior me parecía una opción inviable, esta me parece ridícula de absurda, lo que quizá debemos interpretar como mensaje cifrado para todas y todos los activistas y grupos movilizados o que se vayan a movilizar. Para estos el mensaje es que saldrán las reformas, caiga quien caiga, así se trate de la mayoría, o bueno, excepto si la clase empresarial o en Estados Unidos dicen lo contrario, pues entonces con docilidad se tendrá que retirar la propuesta del IVA al mercado inmobiliario o a la industria de la educación. Ahora, Peña Nieto habla de costos políticos, pero nada dijo sobre los costos sociales, naturalmente porque estos ni siquiera ocupan un lugar en la propuesta. El problema es que, como ya se ha dicho, esta reforma implica la disminución cuantitativa y cualitativa de las clases medias, esto es, menos clase media, y la que quedará tendrá nuevas limitaciones, además de las que le son propias.
Y si ello pasa con las clases medias, imaginemos lo que pueda suceder con las familias que padecen enfermedades relacionadas con tan solo la falta de higiene porque no cuentan con agua, que comen mal una vez al día. Vaya, aquí podríamos estacionarnos en un catálogo de ejemplos desgarradores, pero no. La cuestión es solo imaginar lo que será de las y los mexicanos que sin la reforma no ven ya lo duro sino lo tupido día a día. Y para fregarla de acabar, la clase política se niega a aceptar que la descomposición del tejido social, que arroja nuevos recursos humanos al crimen organizado y a la prostitución cada día, pueda tener algo que ver con la política económica. Para ellos, la gente es mala, nació con mala entraña o es tocada por el diablo desde temprana edad. Y lo extraño es que esta es una conceptualización de Felipe Calderón, pero en fin. Quizá, y para poder tener una mayor certeza sobre lo que intenta hacer el gobierno federal, y decimos gobierno federal y no PRI, porque esto lo intentó el PAN en su momento. Así que no es un tema exclusivo del PRI, en todo caso es de la élite política, ya que hasta el PRD se sumó a ello vía el Pacto por México, es decir, no estamos disculpando al PRI, sino ampliando la responsabilidad a los 3 partidos de mayor poder en México, lo que incluirá a sus sucursales o partidos satelitales. Pero como decía, para tener una mejor visión de conjunto es necesario asomarnos en las políticas públicas que están operando en la actualidad. Aquí partimos del concepto sobre políticas públicas de Aguilar Villanueva, porque de manera breve nos ayudará en el análisis. Para Villanueva, la política pública es todo lo que un gobierno hace o por el contrario no. Esto es, no intervenir en un problema o tema es ya una forma de actuar políticamente, o de otra manera, actuar de manera pasiva. En nuestro caso, podemos decir que el nuevo PRI, a ya casi un año de gobierno, ha mostrado su línea política y esta se centra en reformar al Estado. Esto significa que la selección de políticas públicas es eminentemente constituyente, porque busca transformar las reglas del juego completo, transformar la vida de las y los mexicanos en su conjunto, desde cómo votar en las elecciones intermedias a cómo sacar ahora la basura y cuántas veces asistir o no al cine. Todo se modificará. El problema es que a este año de pugna política por reformar el Estado no le ha acompañado un esquema de políticas públicas que allanen el camino, que ayuden al tránsito social. Al principio se hablaba de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y resultó que era un mecanismo electorero para condicionar el voto en las elecciones de este año, y por lo que el Führer Madero y Zambrano hicieron una especie de berrinche que se calmó enseguida. Pero no, la línea política del PRI parece centrarse en la pasividad, esto es, llevar a cabo las reformas y después dejar pasar todo, que la gestión 2012-2018 la lleve a cabo la mano invisible del mercado, sin la intervención del Estado. Este solo estará para gestionar las privatizaciones pendientes. Es curioso porque algunos analistas atribuyen mayor freno al PRI respecto del PAN, ya que se supone que el PRI tiene algunos elementos o rasgos de nacionalismo que el PAN no. Pero esta tesis en todo caso se corresponderá con otro momento del PRI. A mí me está costando mucho rescatar estos rasgos nacionalistas, no me es observable y en cambio lo que veo es la privatización de las playas, del Parque Nacional del Nevado de Toluca y la venta paulatina de Pemex. Es la privatización de la vida en su conjunto en México. Será accesible solo para quien la pueda pagar y de manera transitoria. Es decir, que no nos volvemos propietarios, tan solo turistas. Las personas nos arraigamos a los lugares. Para los pescadores, por ejemplo, el mar no es una oficina, es un medio de subsistencia, pero es también su lugar, donde se nació, creció, aprendió el oficio, es mucho más. Y ahora están desterrando a mucha gente que solía vivir en las costas,
Pero ¿a dónde se van a ir? ¿A vender chicles al Distrito Federal, Guadalajara o Monterrey o cualquier otra ciudad más o menos grande o en crecimiento? Ya hasta en ello entraron las mafias y se empiezan a cerrar los espacios. La informalidad ya no obedece a la voluntad de un necesitado. Hay quienes la controlan bajo el auspicio de las autoridades o bajo la protección de las autoridades. Así que ese nacionalismo yo no sé de dónde se pueda o en dónde se pueda rastrear. Al principio de las reflexiones percibíamos un proceso poco articulado, pero por ello es importante pensar y discutir los temas un poco más, porque podemos pecar de soberbios y dejar de ver elementos esenciales como el hecho de que esta reforma hacendaria parece ser nodal y parece darnos condiciones de visibilidad frente a la reforma energética. ¿Por qué decimos esto? Si bien el contexto político es complejo, de cualquier manera podemos rescatar algunas constantes. Una de ellas, es que en todo este proceso el PRI no ha ocultado que necesita recursos, que requiere de una ampliación tributaria significativa, pero el mes pasado nos hablaba de que con la reforma energética estaríamos resolviendo casi todos nuestros problemas nacionales, lo cual genera todavía más confusión, pues si se supone que con la apertura de Pemex a la iniciativa privada resolveríamos grandes huecos presupuestales y nos beneficiaríamos todos finalmente, entonces ¿para qué aumentar impuestos? Vaya, grabar más y más rubros. A menos que estos impuestos sean para cubrir un ingreso que el Estado piensa dejar de percibir, digamos, la renta petrolera. Por plantearnos una posibilidad, ya que si se supone que se elevará la productividad en Pemex, entonces ¿para qué ahogar a la base tributaria? Porque al parecer no piensan tocar a los sectores que se dedican a evadir impuestos, ya sea de la industria formal o la informal. La clase política está evidenciando una limitación preocupante de visión en el mediano y largo plazos. Vaya, el político no produce absolutamente nada, ya lo habíamos platicado en cápsulas anteriores. Es una profesión parasitaria, por lo que si el parásito merma tanto al cuerpo que le da hospedaje, llegará el momento en que mueran ambos, el que le da hospedaje y el parásito. En el caso del parásito puede sobrevivir si logra cambiar de cuerpo, pero cambiar de cuerpo para un político sería autoexilarse y no creemos que el mundo esté buscando importar políticos mexicanos. Ahorcar a la población de este modo terminará por destruir al mismo sistema y esto está probado en la historia y si no, preguntémosle al general Díaz. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino, así como nuestra sección Sociedad.